Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. ¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, iniciando una semana más, este día 7, iniciando ya el mes de abril con todo, imagínense, 7 ya, va raudo y veloz cual ágil saeta y de verdad que el tiempo no se detiene ni por amor ni por dinero, dice el poeta Rubén Blades, así que para que lo tengamos bien claro cómo van las cosas. Y acá pues yo de verdad me quedé estupefacto porque el presidente decirle a los grupos ultraizquierdistas, pues ya radicales, que si no les gusta Panamá, ahí está Cuba, está Venezuela y está Nicaragua. Realmente ese es el sentir de todos los que no somos izquierdosos. Ese es el sentir de todo el que dice que esas cosas son lo máximo. Bueno, váyase para allá. Porque nadie migra de aquí para allá. Todo el mundo migra de allá para acá. Pero decirlo el ciudadano presidente de la República, pues le da ese antagonismo que ellos están buscando. Ese pie forzado para que insistan en su retórica radical. Y tanto es así que pues habla ya de que el paro indefinido, el secuestro de los estudiantes por parte de usted puede llamarlos educadores, yo no puedo llamarlos educadores, porque el educador educa, el educador pues trasciende en la educación para que sus alumnos pues lleven esto más lejos, no retrocedan. Y es evidente que en un nuevo siglo el educador debería buscar nuevas alternativas de diálogo y nuevas alternativas de lucha en cuanto a una posición. Pero los educadores no protestaron por nada en este país después de lo de la mina, que hicieron la retórica de destruir el país.
y afectar a los panameños, ese fue el único camino que tuvieron. Y ahora van con el nuevo secuestro a los estudiantes, en otro antagonismo, en una administración mucho más dura que la de Nito Cortizo. No sé si en la capacidad de la ministra de Educación, pero sí en el presidente de la República. Entonces, allí podemos ver cómo convergen dos posiciones duras. Y creo que, aunque el presidente de la República haya dicho lo que pues, gran cantidad de panameños piensa del movimiento de ultraizquierda radical, no es para que lo diga, sino para que ni siquiera comente eso. Porque los otros quieren hacer tema de que él se reúne con diputados a almorzar, que eso es normal en una democracia. De verdad que nos falta calle, a mucha gente en este país le falta calle, porque estamos viviendo en un villorrio, estamos viviendo en una calle de Chitré, de David, en el patio Limoso, porque esto es normal. Esto es normal en el cabildeo, esto es normal en las estrategias políticas, esto es normal en una democracia participativa, donde los consensos se logran a través de eso. Esta es una república que tiene un sistema de participación que es democrático. Entonces, no quieren hacer tema de esto y los otros haciendo berrinche de que yo no me reúno con fulano, con tal, sultano. Esa inserción de posturas infranqueables es la que limita el crecimiento y el desarrollo, limita el pensamiento, limita mucho más allá de lo que pudiéramos estar tratando de hacer como personas y el ejemplo que queremos tener. Tanto los retorcidos de ultraizquierda radical que secuestran a los niños, la educación de los niños, secuestran es la educación de los niños, para decirlo bien, no vayan a parafrasearme mal, pero también, o sea, la misma clase política no se respeta y toman esto, que si van a Mar-a-Lago son traidores, que si van, pero si vas a Cuba eres traidor del ser humano, donde la gente está sufriendo, donde la gente... Hay un mensaje del director de electricidad allá que dice que todo está normal. Hay gente que recibió hasta 2 horas de electricidad al día. ¿Cuál es el problema? Imagínense ese mensaje. Imagínense la violación de los derechos de los niños todos los días con el adoctrinamiento. Imagínense todo eso. Y usted va allá y usted es cómplice si usted no lo denuncia. Si usted no denuncia eso, usted es cómplice, como fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia allá, y no denunció absolutamente nada, una cómplice de la violación de los derechos de los niños, por decirle, y no solo los derechos humanos. Este fin de semana murió un niño que pues adquirió una bacteria nosocomial en uno de los matasanos esos que tienen allá en Cuba, y murió en Miami, porque ya la bacteria nosocomial le comió el ojo y de todo. Y un caso que sale la dirigente del Partido Comunista. ¿Cuál es el problema? Pues lloren a su muerto. Si de todas maneras se iba a morir. Porque para eso es la vida humana, para ellos. Pero esos son ellos. Nosotros acá no podemos ser cómplices. Ni podemos estar dando pie forzado para que siga la retórica de confrontación. Y en ese sentido, pues, ese es el llamado para que tirios y troyanos, oye, vamos con calma. No podemos seguir perjudicando al sistema público de educación. Y la tan cacareada lucha de clases que fomenta la ultraizquierda radical del país, la están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque los que tienen alguito, pues, y van y llevan a sus hijos a la educación privada, pues se están beneficiando. Esos muchachos se están beneficiando y van a ser los que dirijan el país en el futuro. Porque no traen atrasos, lagunas, ni pendejadas. Porque hoy muchos muchachos dicen, ay, qué bien, una huelga, no tenemos clase. Sí, pero eso te va a pasar la factura más adelante cuando seas barredor, cuando seas policía, cuando seas por ahí. Y no seas el gerente, el director, el empresario. No. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Decía Bill Gates cuando
su sistema operativo se puso funcional en los 80s. Entonces, eso. ¿Cómo? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Tú te pones el límite. Pero si ahora mismo la estás pasando bien y te piensas que la vida va a ser así, bueno, fundaremos otra barriada de emergencia, otra invasión de tierras, y por allá, donde el viento sopla y regresa, por allá vivirás. Entonces, ellos son los culpables. No, es este el momento de tu culpa. Y el momento de tu culpa de no denunciarlo, de no participarlo. Porque hay hay que sobrepasar ya, porque también es esto de que mucha quejadera. No, vamos a las acciones. Vamos a las acciones. Yo no necesito saber esto está mal, esto está malísimo. Y esta dirigencia de la ultraizquierda radical que recibe su tate quieto cada 5 años. Recibe su tate quieto. No tienen mayor beligerancia en el acontecer nacional. Por eso yo no les hablo de que los sectores populares. No, perdóname, eso no es esto. Yo soy popular y eso no tiene nada que ver. Y no popular de popularidad, sino popular porque no tengo plata. Entonces ellos quieren decir que los populares que no tenemos plata están con ellos, y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque no sacan ni siquiera los mismos votos ni de los maestros que están en sus asociaciones, ni de los trabajadores de la construcción que están en sus sindicatos. No sacan esos votos. Eso no se les traduce a ellos en votos, ni siquiera en la inscripción de un partido político. Así que no representan nada más que al que ven en el espejo. Y pues mantienen esa postura radical, obtusa, que no lleva a nada. Pero si tenemos un presidente que también está obtuso, tampoco nos va a llevar a nada. Y eso pues para ponérselo en ese contexto que pues, me parece sorprendente. Pero yo quería conversarles, porque este fin de semana estuve pues, con un grupo de médicos oncólogos haciendo unas charlas de actualización y todo. Y veía, yo les comenté la semana pasada lo del el Hospital de Cancerología de la Caja de Seguro Social. Yo me preguntaba, wow, ya van, y el anuncio del presidente de que el oncológico se mudaba para allá, para la Ciudad de la Salud. Solo un departamento de los muchos departamentos que tiene el Instituto Oncológico se fue para la Ciudad de la Salud. No se fueron los oncólogos. Nada de lo espeso del Chicheme se mudó para allá. No hay nada de eso. Ni hay proyecciones en este momento de hacerlo. Y oncólogos, solo los que están en el Instituto Oncológico. Caja de Seguro Social no tiene. Y no tiene porque yo lo sé, porque mi hermano murió. Y lo sacaron a patadas del complejo hospitalario para mandarlo por el oncológico, porque ellos ya no podían hacer más nada por él. Así que no me vengan con cuentos, que ya esto lo viví. Mi hermano murió el 21 de febrero. Así que no nos vengan con estos cuentos de marzo, de lo que es o no es. Así que no nos vengan con esas cosas. ¿Y qué podemos tener nosotros acá? El tema de la mentira, de vender aire, de soplar globos. Y aquí en un publireportaje del diario La Prensa de ayer, de la primera fase del Hospital Cancerología para atender a 180 pacientes, que huele a nuevo, que la pintura, que no sé qué. Sin oncólogos, sin ninguna mudanza real, ni nada. Porque no hay profesionales en esto de la oncología, porque son muchos años de estudio y hay que labrársela. Y también están los hospitales privados donde la gente dice, ¿sabe qué? Aquí yo trabajo tranquilo. No tengo el ministro, ni tengo las carencias, ni nada de estas cosas. Y trabajo desde mi punto de vista. Entonces, la realidad es que no se mudó nada del Instituto Oncológico para allá. Un departamento, no sé si radiología o algo así, que no era especializado, o sea, es técnico.
Y han vendido y ponen este publireportaje, para que ustedes vean cómo la propaganda gubernamental está entronizada en los medios de comunicación que dependen de la pauta gubernamental para esto. Y es una vergüenza. Como periodista, lo que era la gacetilla en mi tiempo, que pagaban 30 segundos, 40 segundos en el noticiero en RPC, antes del 94. Nosotros llegamos hasta el 94 en RPC. De ahí para adelante eso se destruyó todo. Todo lo que siguió ahí fue malo. Nosotros llegamos hasta el 94 en RPC Televisión. Y no teníamos nada que ver, era una gacetilla y ya. Pero ahora ya los publireportajes están en primera plana de los periódicos y en los anuncios que no ponen anuncio político pagado o anuncio gubernamental pagado. Y lo sacan como una realidad, vendiéndonos una irrealidad, como algo que... Y con la futurología, ¿no? Podría, claro, lo ponen bien, podría, pero los periodistas no hacemos noticias con el podría. Nosotros informamos hechos informativos, valga la redundancia. Hechos, o sea, cosas que ya se hicieron, no futurología. No, ay, tenemos que ver que tienes que ser en positivo. No, esa es relaciones públicas, papá. Ese es asuntos públicos realmente, porque relaciones públicas a lo interno y asuntos públicos es lo que es para todo el mundo. Pero quieren vendernos esto. Y por un lado las mentiras gubernamentales, por otro lado el contubernio de... ¿Cómo se le dice al que cobra por hacer algo? A ultranza, sabiendo que está mal. O sea, cuando usted contrata a una persona para matar a otro, le dicen sicario, ¿verdad? Bueno, este es el sicariato periodístico. Este es el sicariato periodístico donde la propaganda la quieren hacer noticia. Y le venden eso. Y se los digo porque el sábado estaba con los médicos, oncólogos, del Instituto Oncológico. Y me dicen, no, José Miguel, esto para nada. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y todo el mundo ha dicho y ha sacado noticias de esto. Por eso hay que ir a las fuentes. Y no necesariamente a la fuente oficial. Hay que ir a los recursos de información, que son todos. Hasta el portero te lo puede decir. Y, en efecto, tú le preguntas a alguien de mantenimiento, oye, ¿tuvo dura la mudanza? ¿Qué mudanza? Ninguna mudanza, nada se ha mudado aquí. Entonces, esa es la venta de aire que quieren hacer. Porque todos los que hemos sufrido, parientes con cáncer, mi papá murió de cáncer, recientemente mi hermano murió de cáncer. Entonces, quisiéramos tener muchos más institutos oncológicos, pero no centralizados en la capital. Quisiéramos fortalecer el que existe aquí en la capital, pero quisieran otro para que la gente del interior no tenga que venir, pero que tenga las mismas condiciones que el de la capital. Y quisiéramos que la gente que estudia esta carrera tuviera los recursos y tuviese el monumento que le reditúe beneficios para que la hicieran bien. Claro que no queremos ver los pasillos llenos, que esto es terrible en este hospital, porque tú estás entrando a un lugar donde las posibilidades de muerte están en el 75% arriba. Cuando escuchábamos a los médicos hablarnos este fin de semana de que el cáncer de mama es el asesino de verdad en Panamá. La jovencita que le da cáncer de mama tiene un 75% de que estás lista, hermana. Y de verdad, la reflexión ahí que decían unas, quieren ponerse implantes de nalgas y de todo, pero quieren pagar la prueba más barata el mes de octubre para hacerse las pruebas. Cuando lo que tienen que hacer es gastar en la vida y prolongarla. Entonces, de verdad que somos todos al revés, ¿no? $500 para ver a Chayanne. Ah, pero quiero pagar $20 por una prueba de Papá Nicolau, o quiero ir a Lancet allá, que Fabiola me ayude para que Lancet haga a un familiar la prueba.
gratis, pero quiero pagar $500 allá, quiero tener celular de último modelo. Entonces, todo lo estamos poniendo al revés. Pero encima, en una sociedad que nos miente para todo, que no tiene la menor interés de decir las cosas como son. ¿Qué necesidad tenían de decir esta mentira? Claro, no están haciendo absolutamente nada. No se está haciendo nada en el país y por tanto, pues hay que inventar algo, que estamos haciendo algo y poner algo ahí. Tanto la administración de la Caja de Seguro Social, que ahora dice que no es bueno quebrar las 5.000 botellas que encontró, sino que hay que darle capacitación, gastar plata en capacitación, gastar plata en capacitadores, gastar plata en todo lo demás, para ver si se insertan, que no sé qué, pero si están de más. Y ahora en el rango internacional vamos a sacar la protesta sin sentido. Imagínense cómo son los grupos del Partido Demócrata y de izquierda de Estados Unidos, que están protestando porque no se acabe la burocracia excesiva en el gobierno en Estados Unidos y que los recursos del Estado no sean bien administrados, sino que siga el libertinaje que venía en un país supremamente endeudado como los Estados Unidos, donde trillones y trillones de dólares se deben, no es que se deben, lo que tienen es un Producto Interno Bruto bueno, como nosotros, que estamos endeudados hasta el tuétano. Pero esas son las locuras, ¿no? Hacer una manifestación para que, o sea, nosotros que queremos que se reduzca la planilla estatal, que se baje el número de diputados, que se baje el número de magistrados de la Corte Suprema, que este país sea atendido por una cantidad ínfima de funcionarios y que se desarrolle la empresa privada para que desarrolle este país, como lo está haciendo Javier Milei en la Argentina, donde está teniendo excelentes resultados. Otros protestan para que se mantenga la teta gubernamental, se mantengan el despifarro de los dineros públicos. Es increíble. Bueno, así estamos por acá. Ahora dice el director de la Caja que no, que hay que hacer, y por eso inventan nombres rimbombantes con cosas sin sustancia, insípida, sin nada adentro, jugando con la desesperación de los familiares de las víctimas de esta terrible enfermedad y poniéndonos a todos a pensar, ¿no? Para vender una imagen que no existe, una irrealidad que no existe en el entorno y que de verdad pues nos tiene a todos que más nos van a mentir. ¿Qué otra cosa? Si piensas mentir con esto, porque ahora van a decir, no, lo que pasa es que tú estás diciendo que es mentira, pero eso no, eso va a ser en el futuro. Es que yo estoy basándome en hechos. Hechos, no futurología. Llámate a Walter Mercado y habla con él de los números para el sorteo de la lotería. Pero acá es hechos. Y pagar tantos anuncios, pagar la producción de campañas de propaganda gubernamental para hablar de futurología. No. Eso no está bien. Y mentirle al pueblo, un medio de comunicación. Qué desastre, ¿no? Ni siquiera buscar de verdad la fuente. Si fuera noticia, hubieran buscado a médicos, a hacer el trabajo que hicimos nosotros. A médicos, a gente de mantenimiento, de todos los que hicieron la mudanza. Pero no existe. No existe periodismo, eso es propaganda. Ese es el departamento de propaganda de las dictaduras. Entonces, aquí no tenemos una dictadura, aquí tenemos prensa. Entonces quieren que hablemos de libertad de prensa y nos mandan una gacetilla propagandística sin decirnos es un anuncio pagado, sino que nos lo mandan con editorial y con noticia, como si fuera cierto, porque eso es lo que salió ayer domingo. No sé si ya ellos tienen edición impresa los domingos, está tan mal el diario de la prensa que lo tiene de esa manera, pero bueno. Eso en ese tema. En el tema internacional, pues sí, quería pues que viéramos un pantallazo de una protesta sin razón. Una protesta diciendo que Elon Musk es malo porque está reduciendo el tamaño del gobierno,
que es malo que los fondos, que se rindan cuentas de los fondos públicos, que es malo que pues se audite todos los fondos públicos en que se gastan en Estados Unidos. Miles de personas participaron en protestas en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y el jefe de Tesla, Elon Musk. Las manifestaciones tuvieron lugar en las principales ciudades como Washington, Boston, Nueva York y San Francisco. El movimiento de protesta, denominado Manos Fuera, fue organizado por alrededor de 150 grupos en más de 1.200 localidades de los 50 estados. Los manifestantes expresaron su objeción al enfoque y las políticas de la administración Trump, que han calificado de perjudiciales, como por ejemplo los recientes aranceles de Trump que han provocado un frenesí en los mercados bursátiles mundiales. Los manifestantes también protestaron contra Elon Musk, que dirige el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental y ha suscitado polémica por las agresivas medidas de recorte de gastos de dicho departamento, despidiendo a miles de empleados federales y cerrando agencias enteras. Las manifestaciones también traspasaron las fronteras con varias marchas de manos fuera en capitales europeas. Ciudadanos estadounidenses residentes en otros países, así como extranjeros críticos con Trump, participaron en manifestaciones desde Londres hasta Berlín. Bueno, y entre tanto en España pues, hay otro tipo de manifestaciones cuando el gobierno está pues, permitiendo la invasión de residencias y dejando que gente que no paga los alquileres se quede en las casas. Muchos salen a protestar por no tener dónde. Miles de manifestantes han salido a la calle en más de 40 ciudades españolas para exigir soluciones a la llamada crisis del modelo de vivienda del país. Las protestas masivas marcan un hito, ya que son las primeras que se celebran simultáneamente en muchas localidades, una década después de las manifestaciones contra los desahucios. Los organizadores de las protestas, un conjunto de grupos de defensa de los derechos de los inquilinos y otros derechos sociales, acusan al gobierno de convertir la vivienda en un modelo de negocio. Bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", los organizadores han pedido reducciones obligatorias de los alquileres y la construcción de más viviendas sociales. Los alquileres en España se han duplicado en los últimos 10 años debido a la historia de especulación inmobiliaria del país y a la falta de viviendas asequibles nuevas y terminadas. El gobierno calcula que necesita construir al menos 600.000 pisos nuevos para controlar lo que denomina una emergencia social. Bueno, y no solo eso, sino que son promesas de campaña desde el 2018 de Pedro Sánchez, de que iba a construir, de que iban a construir y nada. Y entonces tienen la gran polémica del que se hace o no se hace. Y les decía pues que la irrealidad la quieren convertir en la normalidad. Y decir que, hey, ¿cuál es el problema si recibes 2 horas de electricidad al día? O imagínense la salvajidad que dijo la presidenta de México, que el ahorro de combustible, el ahorro en el consumo eléctrico se va a dar si la gente deja de consumir electricidad. Por eso se va a dar o sea, hay que ser un genio para estas cosas, pero lo mismo está pasando en Cuba, donde ya no hay forma de a quién más echarle la culpa. La generación térmica actual en Cuba es irrecuperable. Los apagones continúan y la solución no se divisa. El sector termoeléctrico cubano está totalmente colapsado. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, puntualiza en el estado de las unidades de generación térmica con que cuenta Cuba. Ya creo que son como 10 unidades en la termoeléctrica, desde Mariela, Santa Cruz del Norte, Felton, La Guitera, son todas almendrones que se rompen por lo menos una vez a la semana. De las 15 unidades de generación térmica existentes, solo 2, las de Felton, tienen menos de 30 años de uso, 29 y 25 respectivamente. Varias del resto superan ya el medio siglo de explotación sin los mantenimientos requeridos. No ha sido un año de dejarle de poner esos 200 y 300 millones de dólares. Han sido varios años de dejarle de poner eso porque no ha sido posible. El ministro de Energía y Minas castrista hablaba de la gravedad del problema y reconocía además el inicio del deterioro. Las termoeléctricas no solo por diseño no eran para consumir el crudo cubano. Consumían un fuel de excelente calidad que venía de la antigua Unión Soviética,
mayoritariamente. Las unidades de generación térmica comenzaron a usar crudo nacional con altos niveles de azufre y vanadio, lo que lleva, entre otros, al aumento de los niveles corrosivos de los componentes de las calderas de vapor. En octubre de 2015, Rusia aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Han pasado más de 9 años. Las construcciones nunca se realizaron y el dinero, según sus críticos, se esfumó. Y de ensayo en ensayo, el sistema ha colapsado totalmente en 4 ocasiones en los últimos 6 meses. El problema de los grupos de electrónicos no es solamente el déficit de diésel que tiene, es que también tienen problemas de mantenimiento operacional y de mantenimiento capital. ¿Dónde está la herradura, el gran proyecto eólico en la herradura? ¿Dónde está el gran proyecto del Ciro Redondo, que iba a producir 65 megawatts con el proceso del bagazo? ¿Por qué? Porque no hay azúcar, no hay caña de azúcar. Según recalca Piñón, el problema es sistémico y estructural, y los parques fotovoltaicos, a los cuales ahora se apuesta, no resolverán la crisis. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, para que ustedes vean cómo es las excusas y cuánto viene, porque no es nuestra culpa. Realmente cuando los soviéticos sacaron el cálculo de cuánta plata habían tirado allí, habían tirado más de 150.000 millones de dólares. No existe nada de eso. Y solo los médicos que están siendo esclavizados, que ya Paraguay dijo que no va más médicos para allá por eso de la esclavitud moderna, les reporta más de 5.000 millones de dólares al año. El Canal de Panamá nos entrega a nosotros excedentes por 2.000 y pico, casi 3.000 millones. Para que ustedes vean que eso es más rentable que el Canal de Panamá. Las remesas y todo. Y solo tienes 2 horas de electricidad al día. Wow. Bueno, ¿qué piensa la juventud? ¿Qué piensa la juventud en Ecuador de estas elecciones que se avecinan en ese país? David Garzón, estudiante de Ingeniería Mecánica, lidera un club universitario que cada viernes dona ropa y alimentos en barrios vulnerables de Quito. Garzón es uno de los 4 millones de jóvenes electores que participarán en la segunda vuelta electoral. No oculta su apoyo a Luisa González, con la esperanza de que la candidata mejore el acceso a la alimentación. Un preso tiene las 3 comidas, mientras una persona que se está preparando, una persona que busca sacar adelante a su país, su vida, no lo tiene. Y eso debemos nosotros modificar y cambiar. Andrés Castro, de 17 años, próximo a ingresar a la universidad, se inclina por votar a Daniel Noboa. La inseguridad es su mayor preocupación como ecuatoriano. Según cifras recientes de la policía, entre enero y febrero de 2025 se registraron 1.500 muertes violentas. Para Castro, este es un problema que solo el actual presidente podrá controlar. Que baje la tasa de inseguridad. El segundo paso sería que reanime la economía del país. Y el tercero, que está en el último, pero sigue siendo importante, sería estabilidad política. Pero Daniel Brito, joven emprendedor de una escuela de patinaje, opina que ningún candidato va a solventar los problemas sociales y económicos del país. Hasta ahora dice que votará nulo y que se sumará al 10% de jóvenes que no se inclinan por ninguna opción electoral. Pero para el emprendedor sí es bastante complicado. Y todo empezando desde la seguridad. Si eso no se arregla, no creo que se puede llegar a nada. Para el economista Jorge Altamirano, las tasas de migración de los ecuatorianos se han cuadruplicado desde el año 2017 como consecuencia del desempleo joven. Un 10, un 11% de desempleo juvenil es muy preocupante, considerando que el desempleo en el Ecuador está en el 3.4%. O sea, significa que en este grupo etario tenemos el triple del promedio nacional. Bueno, para que ustedes vean lo que están buscando, buscaron 3 versiones, la que se abstiene de votar y las partidarias. Sin embargo, pues hay que buscarlas por todos lados porque hay que participar. No podemos seguir con la denuncia y veía este fin de semana varios que decían, por lo menos nos llegan muchos reportes desde Cuba, ¿no? Que las largas filas, que no hay, que todo en dólares, que acá no se gana en dólares, que solamente se privilegia a los que vienen de afuera, a los turistas, nada más para ellos y todo lo demás. Señores, eso no puede seguir pasando.
el tiempo de eso, de mandar la letanía de que me está yendo mal. ¿Qué estás haciendo para acabar lo que te está haciendo mal? ¿Qué estás haciendo para cambiar el status quo? Veía cómo metieron preso a un señor que participaba con José Daniel Ferrer, dándole 1000 comidas a la gente allí porque no tienen qué comer. Y lo metían preso solo porque estaba ayudando a José Daniel Ferrer. Pero habían unos sanmanganzones allí al lado y eran 2 policías. Y permitieron que se llevaran arrestado a este señor. Entonces, ay, sí, un abuso, era un abusivo, un falto de respeto. Pero no hiciste absolutamente nada. Más que agarrar el celular y eso pasa hace 65 años. ¿Qué estás haciendo para cambiar esa realidad? Que a nosotros, 2 policías se metan entre un montado de gente y monte a alguien, no lo va a montar jamás. Jamás lo va a montar en el patrulla. Jamás. Es más, los policías se van. Pero allá es el pánico y el terror lo que le han metido en la cabeza de toda la vida y no se sacan del chip, del miedo. Tienen que vencer el miedo y enfrentar la situación, porque nadie va a ir a que mueran sus hijos para salvarlos a ustedes. ¿Qué cabeza cabe eso? Ustedes mismos tienen que salir a solucionar su problema. Bueno, y nos vamos con la gente de Conectas Podcast, que nos tienen en su Tenemos que Hablar. El Tren de Aragua. ¿Qué es el Tren de Aragua? El 15 de marzo todo ocurrió muy rápido. Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que su país usó por última vez en la Segunda Guerra Mundial para deportar a más de 200 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Los abogados de 5 de los deportados intentaron frenarlo todo y un juez federal ordenó regresar los aviones, que ya volaban hacia El Salvador, pero el gobierno simplemente desobedeció la orden. Esta semana en Tenemos que Hablar, alarma en Estados Unidos. ¿Qué tan peligroso es el Tren de Aragua? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Hemos proporcionado el desglose sobre los 261 extranjeros ilegales que fueron deportados. 137 de ellos fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. 101 de ellos eran venezolanos deportados a través del Título 8. Como saben, son procedimientos de inmigración regulares. Y 23 de ellos eran miembros de la pandilla salvadoreña MS-13. De este modo, Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmaba que por lo menos 101 de los migrantes venezolanos fueron deportados mediante el Título 8, una norma aplicable a cualquiera que no cumpla los requisitos legales para estar en Estados Unidos. Poco antes, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente salvadoreño Nayib Bukele habían dicho que se trataba de más de 200 miembros de la temida banda criminal del Tren de Aragua. ¿Es así? Para tratar de responder estas y muchas otras preguntas me acompaña Grisha Vera, editora de Conectas. Bienvenida, Grisha. Gracias, Mauricio. Pues bueno, por acá estoy para intentar poner un poco de luz a este caso tan opaco y que, como muy bien acabas de decir, las declaraciones oficiales se caracterizan por sus contradicciones y ambigüedades. Grisha, ¿y cómo es que terminaron más de 200 venezolanos en la tenebrosa prisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo? Bueno, porque según las autoridades estadounidenses son miembros del Tren de Aragua o se relacionan de alguna manera con ellos. Es lo que han dicho. Aunque es muy importante aclarar que no han presentado pruebas. Antes de la deportación ocurrieron varias cosas. Los expertos me contaban que Trump, desde que era candidato, puso la narrativa política que la presencia del Tren de Aragua era un problema de seguridad muy grave para los estadounidenses. Luego, al asumir el poder, la declaró organización terrorista. Esto es clave para entender lo que ocurrió el 15 de marzo, pues ese día Trump denunció que se trataba de una invasión extranjera e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros. Y bueno, enseguida ocurrió la deportación. Con eso de la invasión, que ya suena bastante raro, trataron de justificar la aplicación de esa vieja ley del siglo XVIII, que requiere que haya de por medio una guerra internacional. Hay que recordar que en 1941 esa ley sirvió para confinar en campos de concentración a los estadounidenses de origen japonés, un episodio que allá recuerdan con vergüenza. Esta vez
Un juez federal bloqueó la medida, lo que armó una crisis institucional, pues varias investigaciones denunciaron que el gobierno desobedeció la orden de devolver los aviones. Pero más allá de esto, ¿qué es el Tren de Aragua y por qué Trump lo considera tan peligroso? Se trata de una banda que nació hace poco más de una década en una cárcel venezolana y que se ha expandido en poco tiempo por varios países de la región aprovechándose de las rutas migratorias. Comete muchos tipos de delitos, extorsiona, trafica droga, oro, explota sexualmente a mujeres. Entonces sí que hace mucho daño y sobre todo a sus mayores víctimas, que son los propios migrantes venezolanos. Pero los expertos me explicaban que en algunos países su presencia puede estar sobredimensionada porque no son los únicos en la región. Me contaban que en Chile, por ejemplo, han tenido un impacto importante en la seguridad porque allí no tenían competidores criminales. Pero no se puede medir con la misma vara la dinámica de esta banda en Brasil, Colombia o en México, donde operan grupos y carteles muy poderosos e históricos. Los expertos me contaban que para operar en esos territorios, el Tren de Aragua ha tenido que negociar con grupos mucho más fuertes. Entonces el crimen organizado es un gran problema, claro que sí, pero no tiene un solo rostro. Claro, Grisha, y sobre la presencia en Estados Unidos, ¿qué tanto hay de cierto? No se sabe, Mauricio. Incluso Carolina Jiménez Sandoval, que es la presidenta de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, tiene dudas sobre la magnitud de la presencia de esta banda y de que sea realmente una amenaza para este país. El Tren de Aragua realmente comienza a surgir como un concepto en cuanto a la existencia de un grupo criminal en Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump. Antes había habido delitos y había en los medios de comunicación referencias a la existencia de un grupo de migrantes venezolanos que se agrupaban en esta suerte de red criminal, pero es realmente la campaña de Donald Trump la que eleva el tono sobre el Tren de Aragua como un gran peligro para el país. Esto sin que realmente se presentara una evidencia sólida de que el alcance de ese peligro fuese un alcance a nivel nacional, al punto de que amenazara la seguridad del país entero. Eso en primer lugar. En Estados Unidos hay entre 700 y 800 mil personas de Venezuela residiendo. Okay. ¿Cuántos de esos son miembros del Tren de Aragua? Nadie sabe. Bueno, ¿cuántos miembros tiene el Tren de Aragua en Estados Unidos? Nadie sabe. ¿No? Entonces estamos hablando de que tendría que haber respuestas mínimas para poder denominar a una organización criminal como organización terrorista. Entonces se trata de un asunto sobre todo político. Sí, todos los expertos que consulté coinciden en esto. Aunque Rona Rísquez, periodista venezolana, miembro del Hub de Conectas y autora del libro sobre el Tren de Aragua, me advertía que no es la primera vez que la narrativa política hace uso de la presencia de esta organización. Vemos cómo el presidente Boric, que si bien ha sido una persona que pareciera como más comedida y cuando ha hecho referencias a este grupo lo ha hecho con aparentemente fundamento, pues también no deja de ser claro que hay un uso allí que también raya en lo político y en una forma de, yo no sé si justificar es la palabra, y en el caso de Bogotá también fue así, o sea, de justificar, mira, tenemos una criminalidad, pero no es culpa nuestra, no es porque nosotros no sabemos o no tenemos políticas adecuadas, sino porque, bueno, llegaron estos tipos que son del Tren de Aragua, y bueno, han venido a generar un caos en seguridad en nuestros países o en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, es eso, es como usarlo para criminalizar la migración, para estigmatizar la migración, pero también para, de alguna manera, justificar las deficiencias o los errores en materia de seguridad ciudadana que pueden estar teniendo sus gobiernos, tanto locales como nacionales. Entonces, eso ya lo veníamos viendo desde Sudamérica y pues en este momento es algo más quizás de mayor magnitud lo que se está viendo en Estados Unidos por varias razones. Uno, porque sabemos las características del presidente Donald Trump con respecto, o sea, su política con la migración, con los migrantes, o sea, su promesa de campaña de que va a sacar a todos los migrantes ilegales. Entonces eso pues es público y también pues lo que representa Estados Unidos en el continente y en el mundo. O sea, no es lo mismo que Perú salga diciendo que el Tren de Aragua son unos terroristas y que han echado a perder su país a que lo diga Estados Unidos. Entonces el Tren de Aragua, que es una organización criminal, porque eso no está en duda, se ha convertido en una especie como de chivo expiatorio. Una situación grave porque en el medio está la diáspora venezolana, como dice Rona. Y también las conveniencias políticas de los gobernantes, Mauricio. Napoleón Campos, un experto salvadoreño en relaciones internacionales,
Me comentaba que más allá de la ganancia propagandística y económica que obtiene de todo esto el presidente de El Salvador, también hay intereses personales y estratégicos. El señor Bukele obtuvo una ganancia política y es que le regresaron en esos mismos aviones a un alto dirigente de la organización MS-13, que si bien no es el más importante entre los importantes, pero es un activo que estaba encausado, donde están siendo encausados otros líderes de la MS-13 en un tribunal federal del este de Nueva York. Por supuesto, los informes periodísticos apuntan a que a Bukele le convenía que le entregaran a ese personaje porque en el mismo juicio en Nueva York se investiga el pacto que Bukele celebró con cabecillas de esa pandilla para bajar el número de asesinatos y de paso justificar su política de mano dura y desprecio por los derechos humanos. De acuerdo. Y justo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, organización no gubernamental que defiende los derechos humanos de las víctimas de violencia en Centroamérica, me explicaba que esta narrativa, que se apalanca en la seguridad a toda costa, sin ningún tipo de límites, termina siendo perjudicial para todos. Es falso la premisa de que la democracia, las instituciones democráticas o los derechos humanos son obstáculos para obtener seguridad para la población. Ese es un discurso falso y es un atajo de los más efectivos para concentrar el poder. Cualquier dictador o dictador aspirante busca generar el escenario de emergencia y de crisis. Y muchas veces para ello necesitan también tener un enemigo interno para poder manipular a la población y buscar estos atajos para asaltar el Estado de Derecho, para captar instituciones democráticas, para evitar cualquier contrapeso y deslegitimar las normas y principios de derechos humanos. Entonces se plantean de que hay un enemigo interno. Estos representan una amenaza inminente para toda la población y estas personas no se merecen las protecciones de la ley y yo necesito todo el poder necesario para eliminarlos. Entonces la poblaciones aceptan eso porque quieren una respuesta. Lo que cuenta el experto se ajusta a la declaración jurada de un funcionario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en la que admitió que muchos de los supuestos miembros del Tren de Aragua deportados no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Es decir, la presunción de inocencia no importa en este caso. Así es, Mauricio. Y no podemos perder de vista que en este drama están involucrados 3 gobiernos. El criminólogo venezolano Keimer Ávila lo resumió de esta manera. Otra arista que no se debe perder de vista en un análisis de este tipo es que por un lado tienes al Estado más poderoso del planeta, cuyo presidente gana las elecciones con la promesa de la expulsión arbitraria e ilegal de los migrantes de su país, en el medio a un Estado autoritario cuya principal campaña es el populismo punitivo para intentar hacer de la violación de derechos humanos un negocio, convirtiendo a su país en una colonia penitenciaria. Y, finalmente, en el otro lado de la acera, tienes a otro Estado autoritario, represivo, que ha empobrecido de una manera brutal a su país y que es un permanente expulsor de sus conciudadanos. Finalmente, esta es una ley que representa más de 200 años de atraso, cuya principal categoría es la de enemigo, que no es una categoría jurídica, sino bélica. Es decir, no trata con ciudadanos, sino con sujetos sin derechos, con los que puede hacer cualquier cosa. Así de grave es el escenario en el que nos encontramos. Uno podría decir con todo eso que con la complicidad de Bukele para burlarse de una orden judicial y seguir adelante, Trump está justificando a nivel internacional, o mejor dicho, exportando un modelo autoritario y antidemocrático. Como dicen, Dios los crea y el diablo los junta. Gracias, Grisha, por acompañarnos una vez más. A ti, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, no hay que ser bien claros en esto. Esta es la opinión de un grupo de periodistas que pues también omiten mucho de los criterios, porque realmente si una persona entra de manera ilegal al país, ya cometió un crimen, ya es un criminal, ya violó las leyes del país. Así que, 1, 2, la misma Constitución de los Estados Unidos tiene más de 200 años, entonces es una ley vieja, pero se sigue aplicando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una
y la otra. Y el otro, pues realmente cuando se leyó todo, cuando el fallo del juez que decía que regresaran los aviones, ya los aviones estaban en espacio aéreo internacional, según lo que cuentan las noticias. Entonces hay que tener todos los elementos de información y no dejarnos sesgar por esto. Y que precisamente voy a presentarles un segmento de verificación de noticias falsas. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. Esto es Desinformando. Soy Martín Gripo y te doy la bienvenida. ¿Te imaginas encontrarte a un presidente alcoholizado en un parque de tu ciudad? ¿O que te llegue una propuesta del mandatario de tu país para hacer una inversión a cambio de ganancias extraordinarias? En las redes sociales podemos encontrar contenidos de este tipo y preguntarnos si son reales o falsos es esencial para evitar caer en una desinformación. En esta edición analizaremos contenidos virales que involucran a algunos jefes de Estado y que han generado controversias. En X, una fotografía del presidente chileno Gabriel Boric fue viral a finales de marzo tras acusarlo de estar alcoholizado en la vía pública. Este usuario denunció que el mandatario estaba en completa embriaguez y estado de drogadicción caminando por las calles de Santiago, la capital chilena. Además, pidió que Boric sea apartado de su cargo. En la publicación compartió una fotografía que se ve borrosa, pero en la que se logra distinguir al mandatario. Incluso José Antonio Kast, líder del Partido Republicano que representa a una parte de la ultraderecha chilena y candidato a presidente, se sumó a la controversia al exigirle al mandatario que dé explicaciones sobre la veracidad de la foto, ya que, según él, no se trataba de un problema de la vida privada, sino que es un problema de seguridad nacional. Se tratan de denuncias falsas. El propio Gabriel Boric los desmintió en sus redes sociales y acusó a los candidatos de derecha de desprestigiar su imagen en medio de este año electoral. El presidente difundió también el video original grabado por un padre que le pidió saludar a su hijo de 4 años tras la salida de un partido de fútbol. ¿Ganamos? ¿Viste el partido? Dile que fuiste al estadio. Dile que fuiste al estadio. Así, Cris, así. Usuarios compartieron una supuesta captura de pantalla del sitio web del FBI en el que la ex presidenta argentina Cristina Kirchner aparece entre los 10 criminales más buscados en 2025. El supuesto aviso del FBI asegura en inglés que la 2 veces presidenta y ex vicepresidenta junto al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido son buscados por su participación en supuestos actos de corrupción significativos durante su mandato público. Y el aviso sostiene que Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo. Estamos frente a un anuncio falso. El FBI no ha incluido a Cristina Kirchner en su listado de los 10 fugitivos más buscados y su nombre tampoco figura en los buscadores del organismo. Al hacer un recorrido por su sitio web podemos observar que en la lista de los 10 más buscados no aparece la expresidenta argentina ni ninguno de sus exfuncionarios. En Ecuador, esta imagen muestra presuntamente al presidente candidato Daniel Noboa luego de haber cazado un jaguar. Se lo ve a Noboa mostrando como trofeo el animal muerto tras una aparente cacería. El usuario, en el texto del posteo que circuló en Facebook, X e Instagram, asegura que Noboa parece no respetar las leyes de su país. El jaguar es una especie en peligro crítico en Ecuador, según la lista roja de mamíferos del Ministerio de Ambiente, y se encuentra casi amenazada a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero es una imagen falsa y que se da en medio de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el 13 de abril, donde Noboa buscará la reelección y se enfrentará a la correísta Luisa González. De acuerdo a una búsqueda inversa que realizó la agencia AFP, la misma imagen fue publicada el 8 de julio pero de 2014 en el sitio web del medio brasileño OECO. Y el hombre que está en medio sujetando la cabeza del jaguar es Peter Crouchau, un investigador brasileño experto en jaguares que murió en 2021 a causa del COVID-19. Y la foto original pertenece a una colección de archivos de Crouchau.
En México circulan videos de la presidenta Claudia Sheinbaum en los que pide dinero para inversiones. Un video que se ha difundido en redes sociales y también en servicios de mensajería. Me llamo Claudia Sheinbaum y soy la líder de México. Confía en mí. Hoy es un día especial para ti. Estás aquí por una razón y estoy segura de que no te arrepentirás. Exactamente 20 personas recibieron esta invitación y tú eres una de ellas. Eres una de esas personas que ganarán dinero y cambiarán su vida. Cuando hablo de cambios, no me refiero a 20,000 o incluso 50,000 pesos. Estoy hablando de una cantidad que te permitirá dejar tu trabajo y no preocuparte nunca más por el dinero. Es como poder jubilarse antes de tiempo con un sólido respaldo financiero. Antes de que cierres esta página y pienses que estoy loca, quédate y escucha lo que tengo que decir. Es un video falso creado con inteligencia artificial, en el que se han copiado movimientos de la presidenta mexicana y el espectro de su voz. Y desde el gobierno de ese país han encendido las alertas por la circulación de videos adulterados de Claudia Sheinbaum que son utilizados para promover inversiones en sitios digitales que pueden derivar en estafas. Bueno, y no solo eso, hay pues toda clase de elementos que están por allí, los que están haciendo caricaturas y todas las cosas falsas que se están viendo en redes sociales y que usted tiene que pues saber que tiene que verificar. Lamentablemente tiene que verificar, incluso hasta los mismos medios de comunicación. Y bueno, las reacciones de fin de semana de lo que pasó con los aranceles de Trump. Los mercados siguen sintiendo el temor de los agresivos aranceles globales de Trump. El mandatario estadounidense dio a conocer su política global de aranceles recíprocos que impone derechos de aduana a las importaciones de más de 180 países que van desde el 10 hasta más del 50%. Esto se agravó después de que China también impusiera sus propios contraaranceles a Estados Unidos. Los mercados europeos experimentaron una fuerte caída el primer día tras el anuncio. El fondo alemán DAX cerró la semana con una caída de más de 1.000 puntos, aproximadamente un 5%, marcando un nuevo mínimo diario para el índice. El mayor mercado bursátil español, el IBEX 35, también experimentó una caída del 5,83% el viernes. El CAC 40 francés, por su parte, cayó alrededor de un 4,3%. La política de Trump también registró algunos golpes significativos en las bolsas estadounidenses. El S&P 500 cayó aproximadamente un 6%, un mínimo histórico desde la pandemia del COVID-19. El índice Dow Jones registró un descenso del 5,5%, mientras que el Nasdaq también experimentó una caída de casi el 6%. Bueno, y entre tanto en Perú, pues están viendo las cosas muy de cerca con el terrorismo. Con explosivos en las puertas y panfletos que amenazan al personal, la ola de extorsiones de bandas criminales ha llegado a cientos de escuelas privadas en Perú, especialmente en la capital, Lima. ¿Qué podemos hacer? ¿Traer a nuestros hijos a casa? Los padres de familia y profesores denuncian ante los medios sin revelar su identidad por miedo a represalias. Sobre todo el miedo de que hacerle daño pues, ¿no? a nuestro ser querido, que es lo más preciado, que son los hijos, ¿no? No poder llevar al colegio es algo que nos remonta a la pandemia, ¿no? Que comenzamos a encerrarnos y al final no había solución, ¿no? Esto es prácticamente como una pandemia, pero con armas. El número de casos de extorsiones aumentó un 438% en 2024 respecto a 2019, según el sistema de denuncias policiales, y las bandas criminales han estado expandiendo sus plazas durante meses en varios puntos de Lima y áreas aledañas como Callao, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los transportistas fueron los primeros en denunciar las extorsiones en vías de acceso a la capital. Bueno, ese es el nuevo terrorismo de los grupos irregulares, bandas delincuenciales que ya están, imagínense ustedes, secuestrando en escuelas enteras. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Mañana tendremos un especial para ustedes y pues regresamos nosotros el miércoles con el acontecer de lo que podamos conversar con ustedes, pero tenemos para esta semana varios especiales de notas interesantes que les vamos a presentar. Muchas gracias y hasta mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.